días, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les habla la hermana Noris Caballero Rosales para continuar con el discipulado, cómo estudiar la Biblia. Y estamos en la clase 2, el método de estudio bíblico inductivo. Método de estudio bíblico inductivo. La semana pasada empezamos a aprender el método de estudio bíblico inductivo. Vamos a leer en Santiago 1, 22, 24. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago 1, 22, 24. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por escogernos desde antes de la fundación del mundo. En este momento, Señor, nos colocamos en tus poderosas manos para que tú nos des la sabiduría, Señor, la sabiduría que necesitamos para aprender cada día más y más de tu palabra. En este estudio, Señor, cómo estudiar la Biblia. Danos la sabiduría, el querer como el hacer, Señor, a cada una de las personas que escuchamos este devocional. En el nombre de Jesús, cada persona que escuche este devocional, Señor, que tenga un espíritu obediente para hacer tu voluntad, Señor, para que se conviertan en hacedores de la palabra y no solamente en oidores. Gracias por cada una de estas clases, Señor, porque nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada empezamos a aprender el método de estudio bíblico inductivo. Inductivo simplemente significa que estamos trabajando de abajo hacia arriba. En el estudio deductivo meditamos a lo largo de toda la Biblia y llegamos a conclusiones sobre varios temas, como un estudio temático sobre la fe, por ejemplo. El estudio inductivo, sin embargo, es estudiar al nivel de un pasaje individual. Hablamos de por qué el estudio inductivo debe ser nuestra herramienta principal para nuestro estudio bíblico personal. Es un poco como lo que encontrarás en las prédicas dominicales de nuestra iglesia. Normalmente los sermones enseñan sobre un pasaje específico de la Escritura. Solo ocasionalmente predica un sermón temático que se extendería a lo largo de muchos textos bíblicos. ¿Cómo hacer un estudio de inductivo? Todo esto es un repaso, lo estudiamos la semana pasada. ¿Cómo hacer un estudio bíblico inductivo? Primero, siempre comienza tus estudios bíblicos en oración. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. De manera que siempre inicia con una oración pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. El estudio inductivo puede dividirse en 3 fases distintas, que son: número 1, observación; número 2, interpretación; y número 3, aplicación. O también qué dice, qué significa para mí. Ellas son progresivas. Siempre se comienza con la observación, luego la interpretación y solo así se avanza a la aplicación. La semana pasada estudiamos la observación. La observación, el objetivo de la observación es interrogar el texto. ¿Quieres ser capaz de responder las 5 preguntas esenciales? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién está hablando a quién?
¿Qué están diciendo? ¿Cuándo lo están diciendo? ¿Por qué dicen lo que están diciendo? ¿Cuál es el contexto? Etcétera. Entre las cosas que puedes hacer para responder estas preguntas están marcar personas claves, palabras, frases, hacer listas, buscar contrastes y comparaciones, al igual que expresiones notables de tiempo y ubicaciones geográficas. Todo esto nos ayuda a interrogar el texto a fin de que tengamos una rica comprensión de lo que el texto contiene. De allí seguiremos a la interpretación. En la interpretación es la otra fase del método inductivo. Si la observación nos dice lo que el texto dice, la interpretación nos dice lo que el texto significa, y principalmente lo que significó para la audiencia original. Permíteme darte 7 directrices para la interpretación. Número 1. Reglas del contexto. Tu interpretación debería ser consistente con el tema, el propósito y la estructura del libro en el que se encuentra. Si no lo es, has dado un giro equivocado en alguna parte. Pregúntate si estás considerando el contexto cultural e histórico o estás ignorando estas cosas para obtener una interpretación más agradable. Segundo, deja que la escritura interprete a la escritura. Siempre busca el consejo completo de la palabra de Dios. Si tu interpretación va en contra de lo claramente establecido en las doctrinas de la fe, entonces necesitas reconsiderar tu interpretación. Jamás una parte de la Biblia va a socavar a otra. Algunas veces resolver lo que inicialmente parece una contradicción requiere trabajo, pero es el punto de estudiar la Biblia. Pienso que a medida que leas la Biblia, en realidad quedarás sorprendido con lo consistente que es su enseñanza en cosas como pecado, la naturaleza del hombre y el carácter de Dios. Tercero, nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la Biblia. Un pasaje oscuro es aquel cuyo significado no está claro, aun cuando se utilizan los principios de interpretación apropiados. De nuevo, usa el consejo completo de la Biblia. Cuarto, interpreta la escritura como el autor pretende que lo hagas. Considera las palabras que lees en la Biblia, justo como lo que parecen ser. A menudo eso significa interpretar literalmente. Con esto me refiero es a lo que ella dice. Si dice que Dios creó los cielos y la tierra, significa exactamente eso. Pero por supuesto, no toda la Biblia puede ser tomada literalmente. Más adelante en esta clase hablaremos sobre cómo necesitamos tomar en consideración diferencias en cuanto al género, imaginería y simbolismo para comprender la intención del autor. Dios nos dio la Biblia para que pudiéramos leerla y entenderlo a Él mejor. Así que no debemos sentir la necesidad de reinterpretar todo de una manera más espiritual. Quinto, busca el mensaje central del pasaje. Siempre mantén en mente lo que el autor está tratando de comunicar. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el propósito claro? Cualquier conclusión a la que llegues debe venir de la idea principal y apoyarla. Sexto, estudia el Antiguo Testamento a la vista de Jesús y el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿de qué manera un pasaje del Antiguo Testamento encaja dentro de la enseñanza del Nuevo Testamento? Hazte estas preguntas. ¿Dónde encaja este pasaje en la cronología
de la historia redentora? ¿De qué manera este pasaje apunta a Jesús? ¿De qué manera esta verdad sobre Israel del Antiguo Testamento se relaciona a la idea de la Iglesia del Nuevo Testamento? ¿De qué manera es este pasaje fundacional para una comprensión del cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Qué pasajes del Nuevo Testamento me ayudan a responder estas preguntas? Espero, hermanos, que estés anotando cada una de estas preguntas para cuando vayas a realizar tu estudio inductivo en la palabra de Dios puedas aplicarla todas estas enseñanzas que estamos dando en el discipulado. Así que anota, por favor, esto te va a ser de gran ayuda. Séptimo, adopta la actitud del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Entrena tu cerebro para hacer conexiones entre pasajes del Nuevo Testamento y lo que ha sucedido antes en el Antiguo Testamento. Hazte estas preguntas. ¿De qué manera es este pasaje un cumplimiento de algo prometido en el Antiguo Testamento? ¿De qué manera es esta idea del Nuevo Testamento diferente o similar a una enseñanza del Antiguo Testamento? ¿De qué forma este pasaje del Nuevo Testamento aclara, revela o amplifica algo del Antiguo Testamento? Estas 7 directrices son esenciales para la interpretación y es solo después de que interpretamos apropiadamente un pasaje que podamos avanzar a su aplicación. El texto bíblico que estamos usando para hacer este ejercicio para practicar es Nehemías 1 del 1 al 3. Escribe todas las observaciones que la clase tenga acerca del texto. Escríbelas y ahora pon en práctica cada uno de estos pasos sobre la interpretación. El objetivo acerca de la interpretación es entender lo que el texto significó para su audiencia original. El tercer paso es la aplicación. Y hoy pasaremos la mayoría de nuestro tiempo uniendo estos 3 pasos para estudiar un pasaje de Filipenses. La aplicación. La aplicación es increíblemente importante. Podemos pensar que si observamos e interpretamos bien, hemos estudiado bien. Pero a menos que apliquemos lo que observamos a nuestras vidas, en realidad no estamos logrando nada valioso. ¿Puede alguien pensar un versículo de la Biblia que hable sobre la aplicación? Vamos a leer en Santiago 1, 22 al 24. Supongo que la mayoría de nosotros no invierte tiempo estudiando la Biblia con el propósito expreso de no aplicarla a nuestras vidas, pero algunas veces eso sucede de todos modos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar la Escritura o aplicarla correctamente? Algunas respuestas de ejemplos a continuación. Ejemplos: no entenderla bien. Primero necesitamos los pasos 1 y 2, observación e interpretación. Segundo, falta de tiempo para pensar bien cómo se conecta con nuestras vidas, o estamos muy cansados o muy distraídos, etc. Tercero, falta de voluntad para considerar el pecado en nuestras vidas. Vemos el trabajo de la Biblia como una afirmación en lugar de cambiarnos. Cuarto, siempre aplicamos la Escritura individualmente en vez de hacerlo con alguien que pueda ver cosas en nuestras vidas que nosotros no podemos. Quinto, no somos introspectivos u honestos con nosotros mismos, así que tenemos dificultades para ver lo que realmente somos.
Hasta aquí, hermanos, esta segunda clase del método inductivo. Sugerencia, por favor, toma anotaciones de los pasos que estamos explicándote para que lo puedas aplicar en el momento de realizar el estudio inductivo de la Biblia. Es muy importante estas clases de cómo estudiar la Biblia para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para que cada día nos enamoremos más y más de la palabra de Dios y seamos conocedoras de ella y hacedores y no solamente oidores de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio y de aprendizaje. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que toma ese tiempo, Señor, lo dedica para aprender más y más de ti, porque anhela conocerte más y más, Señor, y qué es lo que tú nos has dejado escrito en tu santa palabra. Danos la sabiduría, Señor, danos la sabiduría al estudiar tu palabra, al escudriñarla, para entenderla, para ponerla en práctica, para compartirla con otros, Señor, que aún no te conocen. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido, Padre, que tú coloques un corazón y un espíritu obediente en cada uno de ellos para que anhelen estudiar tu palabra, Señor. Anhelen conocer a ese Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús lo pido, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que tengan una bendecida semana y con el favor de Dios continuamos el próximo domingo con la aplicación que es el tercer paso o la tercera fase del método de estudio bíblico inductivo. Que tengas bendecida semana.